Eduardo, gracias por la invitación, gracias a todos los que están en este webinar. El tema es hiponatremia, los 5 mandamientos, que en realidad son 5 pasos a seguir, que creo que son los más adecuados para realizar un abordaje diagnóstico y tratar según la causa este trastorno hidroelectrolítico. Hiponatremia significa literalmente bajos niveles de sodio en sangre. Creo que es importante, antes de entrar en el tema, recordar algunos conceptos clave de fisiología del sodio y del agua. Tenemos que saber que la hiponatremia no es solo un trastorno del sodio, sino también del agua. Se dice que hay un desequilibrio entre la cantidad de sodio y agua que hay en nuestro cuerpo. Entonces, basados en este concepto, podríamos decir que las causas de hiponatremia son por pérdida de sodio, obviamente, o por ganancia de agua, porque si hay más agua en nuestro cuerpo, el sodio se diluye. Tenemos que recordar también que el ser humano en gran mayoría es agua, somos agua. En los hombres representa aproximadamente un 60% del peso corporal y en mujeres un 55%. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde está ubicada el agua en el cuerpo? Está en los compartimentos del líquido corporal, que son 2, el líquido intracelular y el extracelular. Como su nombre indica, el líquido intracelular está dentro de las células y el extracelular se divide en 2, líquido intersticial y líquido del plasma. El líquido del plasma viaja dentro de los vasos sanguíneos y el líquido intersticial está entre las células. Pero aparte de agua, ¿qué otra composición tiene este líquido? Tiene electrolitos, proteínas y algunas otras sustancias. Lo que tenemos que saber es que el sodio es el principal catión del líquido intracelular. O sea, la mayoría del sodio en nuestro cuerpo está dentro de los vasos sanguíneos y en el intersticio. El otro concepto que tenemos que saber es el de ósmosis. Vamos a definirlo brevemente. Aquí tenemos en esta foto una membrana semipermeable. Del lado izquierdo hay agua y del lado derecho una solución de cloruro de sodio. Ósmosis es el paso o el movimiento de agua desde un lugar de mayor concentración de agua al de menor concentración de agua. Eso tiene que estar clarísimo. Imaginemos que esto aquí es una célula, este es el núcleo de la célula, aquí está el citoplasma donde está el agua de la célula, y esta es la membrana semipermeable. Vamos a dividir la pantalla en 3, como vemos aquí. La célula de acá arriba, en realidad toda la célula en completo, tiene solutos y tiene agua, y tiene que haber un equilibrio entre los solutos y el agua dentro de la célula y fuera de ella. Los solutos están representados por estas pelotitas de color verde. La célula de aquí arriba está sumergida en una solución que tiene la misma cantidad de solutos y de agua que en el interior. Estas soluciones se llaman isotónicas. La célula del lado izquierdo está sumergida en una solución que tiene una menor cantidad de solutos que en el interior. A estas soluciones se las llama hipotónicas. Y en este caso, por ósmosis, el agua va a entrar hacia la célula. Y la célula del lado derecho está sumergida en una solución hipertónica, es decir, una solución que tiene mayor cantidad de solutos que en el interior de la célula. En este caso, el agua sale de la célula. Esto tiene también que estar muy claro. El siguiente concepto es el de osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es la medida para expresar la concentración de una solución en función del número de partículas. O sea, que una solución más concentrada o hipertónica va a ser hiperosmolar, va a tener una mayor osmolaridad. Y una solución poco concentrada o hipotónica va a ser hipoosmolar. ¿Qué tiene que ver esto con el sodio? Tiene mucho que ver, porque como vemos acá abajo, el sodio conforma gran parte de la osmolaridad plasmática, está dentro de la fórmula. Entonces, si el sodio sube en el cuerpo, va a subir la osmolaridad. Y si el sodio baja, va a bajar la osmolaridad. O debería de bajar. Ya vamos a ver por qué no siempre se da esto. ¿Ya? Como vemos, la fórmula es 2 por el valor del sodio más glucosa sobre 18 más el nitrógeno ureico sobre 2.8, o también puede ser urea sobre 6.
El valor normal va de 275 a 295 miliosmoles por kilo. Cualquier valor menor a 275 nos indica hipoosmolaridad y mayor a esto, hiperosmolaridad. Entonces, ¿qué efecto tiene la osmolaridad de una solución sobre las células? Si sumergimos una célula en una solución isotónica o isoosmolar, aquí vemos que una osmolaridad de 280, no pasa nada, la célula no cambia. Si la sumergimos en una solución hipertónica o muy concentrada, la célula se encoge. ¿Por qué? Porque sale agua de dentro de la célula hacia la solución. Y si la sumergimos en una solución hipotónica, el agua va a ingresar a la célula, por lo tanto la célula se hincha, y esto es muy importante. Ahora, el otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el de ADH. ADH es la hormona antidiurética que tiene dos funciones importantes en el cuerpo. La primera es vasoconstricción, por eso también se llama vasopresina. La segunda función es que reabsorbe agua a nivel renal. Por lo tanto, en enfermedades o en trastornos en los que aumenta la ADH, se va a reabsorber más agua y el sodio se va a diluir y se va a producir hiponatremia. Esto se da en el síndrome de secreción inapropiada de ADH. Y cuando la ADH disminuye, como es el caso de la diabetes insípida, el agua se va a eliminar por vía renal y el sodio en el cuerpo se va a concentrar y se va a producir hipernatremia. La otra hormona que quiero que conozcan es la aldosterona, ¿ya? Que es el producto final del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando aumenta su concentración, se reabsorbe sodio y se elimina potasio. En el síndrome de Cohn, cuando hay un aumento en la secreción de aldosterona, va a haber hipernatremia porque se reabsorbe más sodio. Por el contrario, en la enfermedad de Addison, en la que hay una disminución en la secreción de aldosterona, va a haber hiponatremia porque se reabsorbe menos sodio. Conociendo esto, vamos a ver ahora los valores normales. El valor normal del sodio en plasma va de 135 a 145. ¿Ya? El otro valor que quiero que conozcan es el de sodio urinario. El valor normal es de 20 miliequivalentes por litro o menos. Esto de aquí es en una muestra aislada de orina. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve? Si nosotros tenemos un paciente con hiponatremia, con sodio bajo, y tiene un sodio urinario alto, mayor a 20, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente está perdiendo mucho sodio por la orina, sus riñones lo están dejando escapar. Entonces el paciente tiene una hiponatremia con una pérdida renal de sodio. Esto se da en pacientes que utilizan diuréticos tiacídicos. Por el contrario, si tenemos una hiponatremia con un sodio urinario menor a 20, quiere decir que el paciente está reteniendo sodio, sus riñones están funcionando bien y que las pérdidas del sodio son extrarrenales. Puede ser por vía digestiva, por ejemplo, un paciente con diarreas y vómitos. Conociendo esto, ya podemos hablar acerca de hiponatremia y sus 5 mandamientos, que son: tendrás un sodio menor a 135, determinarás la osmolaridad plasmática, determinarás la volemia del paciente, solicitarás examen de orina y tratarás la hiponatremia según la causa. Empecemos. Los trastornos hidroelectrolíticos más frecuentes en pacientes hospitalizados son los del sodio. Y hay dos: hiponatremia e hipernatremia. Del que vamos a hablar hoy es de hiponatremia, que son concentraciones de sodio bajas en sangre. Tenemos que saber que la presencia de hiponatremia en pacientes con cáncer, cirrosis, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal en hemodiálisis puede aumentar la mortalidad. Por eso es muy importante saber cómo corregirla. Por definición, es una concentración de sodio plasmático menor a 135 miliequivalentes por litro. Tenemos que saber cuándo pedimos sodio. Cuando nos llega un paciente con alteraciones neurológicas, con síndrome confusional agudo, con deterioro del sensorio, confuso. Dentro de ese diferencial no solo está la hiponatremia, también debería de pedirse en ese paciente glucosa, porque la hipoglicemia y la hiperglicemia pueden producir un síndrome confusional agudo, una gasometría, porque la hipercapnia puede producir también lo mismo, tomografía de cerebro, etcétera, dependiendo según la clínica.
Entonces, este es el primer mandamiento. Tendrás un sodio menor a 135. El segundo es determinar la osmolaridad. Vamos a ir a eso. ¿Cómo se clasifica la hiponatremia? Hay 5 maneras de clasificarla. Según la gravedad bioquímica puede ser leve, moderada y grave. Leve cuando es menor a 135 y llega a 130, moderada de 129 a 125 y grave menor a 125. Según el tiempo de desarrollo de la hiponatremia puede ser aguda cuando la instauración es en menos de 48 horas y crónica cuando se da en más de 48 horas. Según la osmolaridad plasmática, que la calculamos con esta fórmula que ya la vimos, puede ser hipotónica cuando es menor a 275 la osmolaridad, isotónica cuando va de 275 a 295, hipertónica cuando la osmolaridad plasmática es mayor a 200, sintomática y gravemente sintomática. Es moderadamente sintomática y sintomática, esto es muy importante, cuando hay vómitos, falla respiratoria, somnolencia profunda, convulsiones y coma. Y la última forma de clasificarla es según la volemia del paciente. Puede ser hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Y esto lo vamos a sacar según la clínica, lo vamos a ver más adelante. Entremos entonces con el segundo mandamiento, que es calcular la osmolaridad. Nos llega un paciente con sodio bajo, con hiponatremia. El segundo paso es determinar la osmolaridad plasmática. Si tiene una osmolaridad de 275 a 295, tiene una hiponatremia isotónica o pseudohiponatremia o falsa hiponatremia. Si tiene una osmolaridad mayor a 295, va a tener una hiponatremia hipertónica. Y si la osmolaridad es menor a 275, estamos ante una hiponatremia hipotónica o verdadera hiponatremia, que es la única en la que hay que reponer sodio de verdad. Como ven, se los he puesto con los colores del semáforo, para indicar que esta de acá es la más grave de todas. Hablemos brevemente de cada una, empezando por la de acá. La hiponatremia isotónica o falsa hiponatremia es aquella en la que hay un sodio menor a 135 con osmolaridad normal y se da por incremento de otros componentes sanguíneos, por ejemplo, proteínas en caso de mieloma múltiple o lípidos en caso de hiperemia. ¿Por qué? Normalmente cuando toman un examen de sangre, la sangre se divide en la porción celular y en el plasma. La porción celular está formada por glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Y el plasma está formado por agua, que es la porción líquida del plasma, y por proteínas y lípidos, que es la porción sólida del plasma. Los pacientes con hiperlipidemia o hiperproteinemia, como vemos acá, tienen mayor sólida del plasma, y la máquina del laboratorio por error detecta una menor concentración de sodio cuando esta no es así, y la detecta por error porque las proteínas y los lípidos, pensemos los estafos, desplazan al sodio, ¿ya? Entonces, si corregimos la patología de base, si damos quimioterapia en el mieloma múltiple y damos estatinas en una hiperlipidemia, se corrige el sodio. Aquí tenemos el primer ejemplo que quiero que resuelvan, que lo contesten en el chat. Tenemos un paciente masculino de 50 años, antecedentes de obesidad mórbida, que acude al consultorio de un médico general para revisar laboratorios. Entonces tiene una glucosa de 150, sodio en 133, un nitrógeno ureico en 12, triglicéridos en 1150 y colesterol en 400. Quiero que calculen la osmolaridad plasmática y el tratamiento de esta hiponatremia. La fórmula ya se las dejo aquí arriba. Bueno, quería hacer simplemente una pequeña pausa
Algunos de nuestros asistentes están reportando que tienen un poco de problema con el audio, con las diapositivas. Liz, ¿me echas ahí? Uy, no, en serio. Déjame intentar cambiarme. A ver, un momento. Ahí, Bien, la pregunta que estábamos haciendo al Eduardo. doctor Bejarano, sí, ahí te escuchamos mejor. Si quieres puedes probar compartir la pantalla. Espérame un momento, ¿ya? Ya voy a volver a compartirla. En ese momento dejamos de compartir la pantalla del doctor Guillermo. Vamos a ver si podemos mejorar un poco la conexión. Quiero también recordarles que la conexión al evento de Zoom depende también de la conexión que tengan desde sus dispositivos. La pregunta que va a hacer es para que respondan en el chat. ¿Ahí se escucha Y bien? se escucha, sí, se escucha bien. Podemos probar Déjame mostrando compartir la pantalla. ¿Qué tal ahí? Espera un momento, estamos esperando a que tus diapositivas se compartan. Sí, nos pueden comentar en el chat a ver qué les parece la señal desde sus sitios. Sí, me avisan, por favor. Guillermo, sí, si puedes por favor compartir tus diapositivas. Ya, perfecto. ¿Ahí? Se está cargando. Listo, si quieres puedes retroceder un par de diapositivas antes del ejemplo Ok, como para retomar el perfecto. paso y Eh, listo. necesito Ahí, saber más o menos hasta cuánto. yo pienso que es de clasificación y te recomiendo, Guillermo, si estás con algún otro dispositivo conectado, que puedas desconectar para que quede solo la computadora, está mucho mejor y hemos apagado tu video para que solo se vean tus diapositivas y queda tu audio abierto. Perfecto, necesito que me digas si están las diapositivas y si el audio se escucha bien. Guillermo, puedes empezar. Si estás bien con todo, Ahí se puedes me empezar. escucha bien. Ya, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, ya sabemos que el primer mandamiento es tener un sodio menor a 135. Ahora conozcamos la situación de velocidad, ¿no? Hay 5 maneras de clasificarla, según la gravedad bioquímica, como vemos aquí, según el tiempo de desarrollo en aguda o crónica. Aguda es cuando es menor a... Según la osmolaridad plasmática, puede ser hipotónica cuando la osmolaridad es menor a 275, isotónica cuando la osmolaridad es normal, e hipertónica cuando es mayor a 295. Según la gravedad de los síntomas, puede ser moderadamente sintomática y gravemente sintomática. Y es grave cuando hay vómitos, falla respiratoria, somnolencia, convulsiones y coma. Y moderadamente sintomática cuando hay náuseas sin vómitos, confusión y cefalea. Y según la volemia del paciente puede ser hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Ahora, tenemos un paciente con hiponatremia, sodio menor a 135. ¿Cuál es el segundo paso? Calcular la osmolaridad. Si la osmolaridad es de 275 a 295, estamos frente a una hiponatremia isotónica o falsa hiponatremia. Si calculamos la osmolaridad y está de 295, perdón, mayor a 295, estamos frente a una hiponatremia hipertónica. Y cuando tengamos una osmolaridad plasmática menor a 275, estamos ante una hiponatremia hipotónica o verdadera hiponatremia, que como ven se las puse con los colores del semáforo para indicarles que la verdadera hiponatremia o hiponatremia hipotónica es mucho más grave que el resto. Entonces, la hiponatremia isotónica o pseudohiponatremia
es aquella en la que hay un sodio menor a 135 y una osmolaridad normal. Y se puede dar por incremento de otros componentes sanguíneos, por ejemplo, proteínas en caso de mieloma múltiple, que hay hiperproteinemia, y lípidos en caso de hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hacen un examen de sangre, la sangre se divide en la porción celular y el plasma de la sangre, ¿no? Y el plasma tiene una porción líquida y sólida. La porción sólida está formada por proteínas y lípidos. Entonces, en pacientes con hiperproteinemia o hiperlipidemia, aumenta esta porción sólida del plasma. Y la máquina que mide la cantidad de electrolitos en sangre censa de manera incorrecta la cantidad de sodio. Por eso se llama pseudohiponatremia o falsa hiponatremia y se corrige corrigiendo la patología de base. Si tú das estatinas para una hiperlipidemia o das quimio para un mieloma múltiple, se corrige el sodio. Entonces, les decía, el ejemplo 1, tenemos un paciente masculino de 50 años, obeso mórbido, que acude a la consulta de un médico general para revisar unos exámenes de laboratorio. Los exámenes son los que tenemos aquí: glucosa en 150, sodio en 133, nitrógeno ureico en 12, triglicéridos en 1150 y colesterol en 400. Las preguntas que les hago son: ¿cuál es la osmolaridad plasmática? Que les dejo la fórmula aquí arriba. ¿Y cuál es el tratamiento de la hiponatremia? Pueden contestar en el chat. Muy bien, entonces vamos a dejar un poco de tiempo para que la gente haga sus cálculos, papel o lápiz o calculadora. Simplemente quiero decirles dos cosas. La primera, voy a compartir el link donde van a ver las charlas más adelante, las subimos al canal de YouTube y vamos a editar esta parte para que sea continua. Y ustedes pueden poner sus resultados en el chat y ahora Guillermo va a comentarles cuál es la respuesta correcta. Eduardo, hasta ahora ya todo ha estado bien, ¿no? Muchísimo mejor. Sí. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces, la osmolaridad plasmática, acá está la fórmula, sería sodio por 2, 266, glucosa para 18, más el BUN sobre 2.8. El resultado lo saqué sin decimales, le pudo haber salido un punto más, un punto menos, pero es de 278. Entonces es una hiponatremia isotónica o isoosmolar. ¿Cuál es el tratamiento de la hiponatremia aquí? No se la trata, tenemos que tratar la hiperlipidemia. El siguiente tipo de hiponatremia es la hipertónica, y esta se da cuando hay un sodio menor a 135 con una osmolaridad elevada, mayor a 295. Aquí la osmolaridad aumenta debido a otros solutos, principalmente la glucosa. En las complicaciones agudas de la diabetes mellitus, como la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico, se produce esto de aquí. ¿Por qué? Veamos qué ocurre en un paciente normal. En un paciente sano, este es el vaso sanguíneo del paciente, de la persona sana. El sodio está representado por estas pelotitas de color celeste y la glucosa por los triángulos morados. ¿Ok? Imaginemos que le hacemos un examen de sangre a este paciente y tiene un sodio en 140 y una glicemia en 80. Ambos valores están normales. Voy a sacarles la osmolaridad plasmática aquí. Si reemplazamos valores en este paciente, vamos a obtener una osmolaridad de 288, es decir, está normal. ¿Qué ocurre en el diabético? ¿Cierto? Y esto normalmente nuestra sangre es isotónica, ¿no? ¿Qué ocurre en el diabético? En los diabéticos, como vemos, hay una mayor concentración de glucosa en sangre, hay más triángulos de color morado. Entonces, como vemos en la fórmula, no solo el sodio determina la osmolaridad, la glucosa también actúa como un osmolito, es decir, ejerce un gran gradiente osmótico. Por lo tanto, en este caso la sangre es hipertónica por un aumento de la glicemia. ¿Y qué pasa cuando las células están expuestas a un ambiente hipertónico? Las células se deshidratan. Entonces las células de este paciente diabético, que están alrededor del vaso sanguíneo, se van a deshidratar y el agua de esas células ingresa al vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo se hincha, se llena de agua.
Entonces, tenemos hiperglicemia, si le hacemos un examen de sangre a este paciente, la misma cantidad de sodio, pero hay más agua, y ese exceso de agua diluye el sodio. Entonces, un paciente con una hiperglicemia de 380 va a tener una hiponatremia, pero dilucional. Se crea un gradiente osmótico, la glucosa crea un gradiente osmótico y las moléculas de agua pasan del líquido intracelular al espacio extracelular, provocando una dilución del sodio. Entonces, hay una regla para nosotros poder calcular el valor real del sodio en un paciente con hiperglicemia. ¿Cuál es? Que el sodio sérico disminuye 1.6 miliequivalentes por cada 100 de aumento de la glucosa. Y se creó esta fórmula para corregir el sodio según el grado de hiperglicemia, que la podemos resumir o simplificar de esta manera. Y el sodio corregido es igual al sodio medido del paciente más 0.016 por la glucosa menos 100. Entonces, si reemplazamos valores con el paciente de la pizarra anterior, que tenía un sodio en 133 y una glucosa en 380, resolvemos el ejercicio y nos sale que el sodio corregido es 137. Por lo tanto, vemos aquí como el sodio en 133, esa hiponatremia que tenía el paciente, no era verdadera, era dilucional por la hiperglicemia. Y si tú normalizas la glicemia, se corrige el sodio. Pero hay una sustancia, un medicamento que se llama manitol, que es un diurético osmótico, que ejerce un efecto similar al de la glucosa. ¿Ya? También actúa como un osmolito. Entonces, si se produce hiponatremia y el paciente está usando manitol, va a ser por la presencia de este medicamento. Si tú eliminas el manitol, también se corrige el sodio. Y aquí tenemos un segundo ejemplo que también quisiera que lo respondan rápidamente en el chat. Tenemos una paciente de sexo femenino de 50 años con diabetes mellitus, trasladada a la emergencia en mal estado general. Está taquipneica y diaforética. Refiere fiebre y tos productiva de una semana de evolución. En el hemograma vemos leucocitosis y una gasometría con acidosis metabólica. Tenemos entonces glucosa en 600, sodio en 132, nitrógeno ureico en 25 y osmolaridad en 311. Estamos frente a una hiponatremia hipertónica. Corrijamos el sodio con la fórmula que les dejo aquí abajo y pongan en el chat cuánto les sale. Bien, entonces ya están empezando a participar en el chat. También recordarles que nos están viendo desde Facebook, alrededor de 60 personas, entonces pueden ellos también comentar en sus respuestas en los comentarios y estaremos pendientes. El audio y la señal ha mejorado muchísimo, estamos bastante estables, entonces para darte esa certeza, Guillermo. Y Muchas la gente gracias. está bastante activa y eso nos encanta. Perfecto. Ya la gente no se queja del audio ni de las No, diapositivas. no, Perfecto. parece que ya estamos mucho mejor. Perfecto, sí. Era un problemita que tenía. Bueno, me avisas cuando siga. Yo creo que ya mucha gente ha respondido y principalmente, no quiero decir se estén copiando, pero todos le están apuntando al 140. Ok, el sodio corregido es de 140, correcto. Por lo tanto, no tratamos la hiponatremia. Lo que hay que tratar en este caso es la hiperglicemia. Y corrigiendo la glicemia, se va a corregir la anatremia del paciente. Ahora hablemos de la hiponatremia hipotónica, que es la verdadera hiponatremia y es de la que vamos a hablar de ahora en adelante. ¿Ya? Esta es la más importante de todas, porque una hiponatremia hipotónica puede llegar a complicar mucho a un paciente. La hiponatremia hipotónica o verdadera hiponatremia es en la que hay un sodio con una osmolaridad baja y se da por una pérdida de sodio y agua o por una ganancia de agua. ¿Qué hacemos ante una hiponatremia hipotónica? Hay que valorar la volemia del paciente y solicitar sodio urinario. Entonces, hasta ahora hemos visto los dos primeros mandamientos de la hiponatremia. Tendrás un sodio menor a 135 y determinarás la osmolaridad plasmática. Ahora vamos a determinar la volemia. El estado de volemia, tenemos que saber que no se lo puede determinar de una forma exacta, pero
Tenemos que saber que ante una hipovolemia, en el cuerpo hay agua corporal y sodio disminuidos. En caso de euvolemia, el agua corporal está aumentada y el sodio está normal, por lo tanto hay una dilución del sodio. Y en caso de hipervolemia, están aumentados tanto el sodio como el agua corporal total, pero hay un aumento excesivo del agua, entonces el sodio se diluye. Como vemos, no todas las hiponatremias se producen por un sodio bajo, sino por un aumento de agua. Entonces, la hiponatremia hipovolémica la vamos a sospechar ¿cuándo? Cuando nos llega un paciente deshidratado. Tiene la boca y la lengua secas, tiene los labios secos, tiene el signo de pliegue positivo con una pérdida en la turgencia de la piel, el paciente está postrado, si es niño tiene llanto sin lágrimas, y el paciente va a estar hipotenso, va a estar taquicárdico. ¿Cuándo sospechamos hipervolemia? El signo principal es el edema. Paciente con edema de miembros inferiores, edema generalizado, ascitis, derrame pleural o edema agudo de pulmón. ¿Y cuándo sospechamos de euvolemia? Cuando el paciente no está ni deshidratado ni con edema. Lo que quiero que sepan de la euvolemia es que la causa principal es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, hasta ahora ya sabemos cómo calcular o cómo determinar los 3 primeros mandamientos. Ahora lo que tenemos que hacer es solicitar un examen de orina. Pero, ¿qué pedimos en orina? Porque no es un examen físico, químico y sedimento de orina normal. Tenemos que pedir sodio. Si acaso, tengo que decirles, yo he trabajado en algunos hospitales aquí en Ecuador y sí los realizan en el laboratorio. Todo es cuestión de pedirlo. En esta pizarra en blanco vamos a ver ahora un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, primer mandamiento, sodio menor a 135. Luego determinamos la osmolaridad sérica. Si la osmolaridad sérica está normal, estamos ante una hiponatremia isotónica. Tenemos que investigar hiperlipidemia o hiperproteinemia. Si la osmolaridad es alta, estamos ante una hiponatremia hipertónica. Y en el caso hay que investigar hiperglicemia y uso de manitol. Cuando tenemos una hiponatremia y una osmolaridad baja, estamos ante una hiponatremia hipotónica, o verdadera hiponatremia. En este caso tenemos que determinar el estado de volemia, que es el tercer mandamiento. Y podemos estar en una hipovolemia, euvolemia o hipervolemia. Luego el siguiente mandamiento es determinar el sodio urinario o pedir un examen de orina. Si estamos en una hiponatremia hipotónica, hipovolémica, como sabemos es por pérdida de sodio y agua, un sodio urinario mayor a 20 nos indica que el paciente está perdiendo el sodio renal. Entonces tiene pérdidas renales de sodio. En cambio, si el sodio urinario es menor a 20, nos indica que el paciente está perdiendo el sodio por vía extrarrenal, que puede ser por vía gastrointestinal, por ejemplo. En el caso de una hiponatremia hipotónica euvolémica, el sodio urinario suele estar mayor a 20. Entonces, aquí lo que nos sirve es calcular la osmolaridad urinaria. Una osmolaridad urinaria mayor a 100 nos indica que el paciente tiene enfermedad con orina, la orina está diluida. Ahora, en caso de una hiponatremia hipervolémica, puede haber 4 causas en realidad. Si el sodio urinario está aumentado, se debe a insuficiencia renal crónica. Si el sodio urinario está disminuido, se debe a insuficiencia cardíaca, cirrosis o síndrome nefrótico. Ahora, ¿cuáles son las causas de la hiponatremia? Como vemos, determinamos el sodio urinario, pero ¿cuáles son las causas? Para esto de aquí, tenemos que retirar todo esto y seguir con el algoritmo. Si estamos ante una hiponatremia hipovolémica con sodio urinario alto, es decir, con pérdidas renales, las causas pueden ser exceso de diuréticos, sobre todo las tiazidas, la enfermedad de Addison, como vimos en la enfermedad de Addison hay una disminución de aldosterona, por lo tanto si la aldosterona disminuye se elimina más sodio por vía renal, puede ser por diuresis osmótica, por hiperglicemia o uso de manitol, pero esto lo vamos a descartar
detectando o calculando la osmolaridad plasmática, como ya vimos. Y también por acidosis tubular renal. Cuando el sodio urinario es menor a 20, las pérdidas son extrarrenales y pueden ser pérdidas por vía gastrointestinal, por diarreas o vómitos, o por pérdidas de líquido hacia el tercer espacio, como en las quemaduras o pancreatitis. En el caso de una hiponatremia euvolémica con sodio, con osmolaridad urinaria mayor a 100 o con orina concentrada, la principal causa es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Está el déficit de cortisol, hipotiroidismo, drogas, principalmente el éxtasis y estrés. Y cuando la osmolaridad urinaria está baja o la orina está muy diluida, se debe a baja ingesta de solutos, polidipsia primaria, que es beber mucha agua, esto se da en pacientes psiquiátricos, y algo que se llama potomanía orgánica, que es una ingesta excesiva de cerveza, que se da mucho en pacientes alcohólicos y va acompañada de una baja ingesta de solutos. Ahora, el cuarto mandamiento es tratar la hiponatremia según la causa. Aquí les voy a dar un tratamiento muy general o un tratamiento inicial. En una hiponatremia hipovolémica, si el agua y el sodio están disminuidos, va a responder bastante bien, inicialmente con solución salina isotónica y dando tratamiento específico. En la hiponatremia euvolémica, en la que el agua corporal total está aumentada, pero el sodio normal, el tratamiento va a ser restricción de líquido, porque lo que está aumentado es el agua. Y por último, en la hiponatremia hipervolémica, si es por insuficiencia renal crónica, el tratamiento es diálisis, restringir sodio y fluidos. Y en caso de ser insuficiencia cardíaca, cirrosis o síndrome nefrótico, diuresis, es decir, dar diuréticos, sobre todo en los cardíacos y cirróticos, restringir sodio y fluidos y dar tratamiento. Ahora, ustedes van a preguntar, o puede ser que alguien les pregunte a ustedes, ¿cómo vas a restringir sodio en un paciente con hiponatremia? Y es que hay que entender esto de acá, y se los voy a explicar en esta pizarra, ¿ya? El sodio plasmático, el que medimos en sangre, se mide no solo en miliequivalentes, sino en miliequivalentes sobre el litro. O sea, es sodio diluido en agua. Entonces, cuando el sodio corporal total esté disminuido, el sodio plasmático va a disminuir, esto es obvio. Y si el sodio corporal total aumenta, el sodio plasmático va a aumentar. Esto es muy obvio, pero lo no tan obvio es lo de acá. Cuando el agua corporal total aumenta, el sodio va a disminuir. Y cuando el agua corporal total disminuye, el sodio aumenta. De esta manera podemos decir que el sodio plasmático es directamente proporcional al sodio corporal e inversamente proporcional al agua corporal total. Por este motivo se da restricción de sodio y de fluidos en un paciente con hiponatremia hipervolémica, porque tanto el agua como el sodio están aumentados. Y aquí vamos a ver el tratamiento específico de cada uno. Pero recordemos que nosotros tratamos pacientes y no exámenes de laboratorio, y esto es muy importante, porque si nos llega un paciente con hiponatremia, con dolor en epigastrio, náuseas, vómitos, podemos sospechar de una vez en una pancreatitis e empezar a hidratarlo y no tener que calcular todo el sodio urinario y todo esto de aquí. Si el paciente nos llega con una hiponatremia euvolémica y vemos que es obeso, con voz ronca, con piel seca, pedimos hormonas tiroideas para ver si estamos frente a un hipotiroidismo. No es necesario esperar el resultado de todos los laboratorios, sino que podemos guiarnos por la clínica del paciente. Entonces, aquí está el tratamiento según la causa. La hiponatremia hipovolémica, cuando se da por exceso de diuréticos, sobre todo exceso de tiacidas, el tratamiento es suspender el diurético y dar solución isotónica. Como ven, no estamos dando una solución hipertónica, ¿ya? En la enfermedad de Addison, el tratamiento es solución isotónica y glucocorticoides. En caso de diuresis osmótica, corregimos la glucosa y suspendemos el manitol. En caso de tener pérdidas no renales de sodio, ya sea por vía gastrointestinal, por diarreas o vómitos, por pancreatitis, por quemaduras,
el tratamiento es solución isotónica, que puede ser lactato de Ringer o solución salina al 0,9%, que son las soluciones de elección en caso de quemaduras, pancreatitis, etc. En caso de una hiponatremia euvolémica, si es un CADH, el tratamiento es restricción hídrica, baptanos en algunos casos y tratar la causa, porque el CADH tiene muchísimas causas, tiene causas neurológicas, pulmonares, neoplásicas, infecciosas, etc. Es un tema que hay que toparlo aparte. En caso de déficit de cortisol, damos corticoides. En caso de hipotiroidismo, damos hormonas tiroideas. Y así, según la causa. Como ven, no todo es dar sodio. Y en la hiponatremia hipervolémica, en caso de insuficiencia cardíaca, tenemos que restringir sodio y agua y dar el tratamiento para este síndrome: diuréticos, IECAS, betabloqueantes. En caso de cirrosis, diuréticos y trasplante hepático. En caso de síndrome nefrótico, hay que tratar la causa del síndrome nefrótico, que son varias. Y en caso de insuficiencia renal, restricción hidrosalina, diálisis si es necesaria, o se pueden dar IECAS o ARA2. Con esto de aquí tenemos cubiertos ya los 5 mandamientos de la hiponatremia. Tendrás un sodio menor a 135, determinarás la osmolaridad, determinarás la volemia, solicitarás examen de orina y tratarás según la causa. Hasta ahora todo está, yo creo que bastante sencillo, pero ¿cuál es el dolor de cabeza con la hiponatremia? ¿Por qué es tan complicada? Por lo que les voy a decir ahora. En la clasificación ya abordamos estas dos, la volemia y la osmolaridad, pero ahora veamos las otras clasificaciones de hiponatremia. El problema es cuando tenemos una hiponatremia aguda sintomática. ¿Por qué? Ya les voy a explicar, pero tienen que saber que es en estos casos en los que se utilizan soluciones hipertónicas y hay que reponer sodio. Entonces, ¿qué ocurre en una hiponatremia aguda sintomática? Tenemos que saber que el cerebro es el órgano más sensible a la hiponatremia. ¿Por qué motivo? Recordemos lo que vimos al inicio en las diapositivas de fisiología. Cuando hay hiponatremia, la sangre está hipotónica, está como acá. ¿Y qué ocurre cuando las células están expuestas a un medio hipotónico? El agua entra a la célula y la célula se hincha. Y esto no tendría ningún problema con las células del cuerpo. El problema ocurre que cuando se hincha el cerebro, cuando las neuronas se edematizan, se produce edema cerebral. Y esto es bastante grave, ¿ya? Cuando hay un edema cerebral de instauración, perdón, cuando hay una hiponatremia de instauración aguda, la sangre está hipoosmolar y las neuronas tienen en su interior solutos. Por lo tanto, el agua va a ingresar al cerebro, va a ingresar a las neuronas, y el cerebro no está ubicado en el cráneo, que es una estructura rígida. Por lo tanto, si se edematiza, puede producirse una hernia cerebral. Y si el paciente se hernia, puede haber falla respiratoria, puede haber coma, puede convulsionar o puede morirse. Por eso tenemos que tomarnos muy en serio las hiponatremias, sobre todo cuando son agudas sintomáticas. ¿Por qué el cerebro no se puede adaptar rápidamente? Por lo siguiente: los vasos sanguíneos del cerebro están recubiertos por los astrocitos, por estas prolongaciones de los astrocitos. ¿Y qué tiene que ver esto de aquí? Que estas prolongaciones forman unas uniones estrechas, como vemos acá. Y los astrocitos tienen acuaporina 4, que solo permite el paso de agua, la entrada y salida de agua. Entonces, ante una hiponatremia, el cerebro no se puede deshacer rápidamente de los solutos, ¿ya? ¿Y cómo va a equilibrar la osmolaridad? Ingresa agua a las neuronas. En cambio, en la hiponatremia crónica, cuando ya pasan más de 48 horas, tú le das al cerebro tiempo para que se adapte al estado hipoosmolar del cuerpo, ¿ya? En este caso, no se produce edema cerebral cuando la hiponatremia se instaura en una semana, en un mes, por ejemplo, ¿no? En estos casos de aquí, el problema
va a ser cuando tú repongas sodio, porque si tú repones muy rápido el sodio, se puede ocasionar un síndrome de desmielinización osmótica. ¿Por qué motivo? Porque en este caso el cerebro ya está adaptado y está hipotónico, ¿ok? Y si tú repones muy rápido el sodio, la sangre, el plasma, se va a volver hipertónico. Y si se vuelve hipertónico muy rápido, el agua sale de las neuronas hacia el plasma y las neuronas se deshidratan. Es lo que ocurre aquí. La célula, al estar expuesta a un medio hipertónico, se deshidrata. Y ocurre un síndrome de desmielinización osmótica. ¿Qué es esto de aquí? La vaina de mielina de las neuronas se empieza a destruir producto de esta corrección muy apresurada del sodio plasmático. Antes se llamaba mielinólisis pontina, pero se le cambió el nombre porque la desmielinización no ocurre solo aquí a nivel del puente, sino que los investigadores se dieron cuenta que puede ocurrir en más lugares del cerebro. Por eso ahora se llama síndrome de desmielinización osmótica. Entonces, la hiponatremia, cuando es crónica, debe corregirse lento, y se los pongo en mayúsculas, en negritas, subrayado y en cursiva. Y esta es una de las cosas más importantes de la exposición. La hiponatremia se corrige lentamente, despacio. Tenemos que nosotros conocer cuando un paciente tiene riesgo aumentado de síndrome de desmielinización osmótica. Cuando la hiponatremia es crónica, obviamente, y el sodio inicial es menor a 105. Pacientes alcohólicos, pacientes con enfermedad hepática avanzada, pacientes desnutridos. Y en algunos lugares también incluyen hipocalemia, es decir, potasio bajo. Cuando tenemos un paciente con esto de aquí e hiponatremia crónica, debemos tener mucho cuidado al corregir el sodio. Algo que no les dije es en qué consiste este síndrome. Consiste en la presencia de paraparesias o cuadriparesias, es decir, sensación, debilidad muscular a nivel de las piernas. Guillermo, ¿nos escuchas? Hola. Bueno, sí, durante la charla hemos tenido un poquito de dificultades con la señal. Eso depende principalmente de dos cosas, ¿no? La señal de nuestros expositores y también la señal de nosotros como receptores. A veces hay un desbalance entre ambas y podemos tener un poco de dificultades. Vamos a darle un poco de tiempo al doctor Bejarano para que se reconecte. Mientras tanto, invito a nuestros panelistas a abrir sus micrófonos, por favor, y podemos ir tratando un poco de los temas que él nos dejó, mientras ahí ya vemos que se está reconectando. Ahí hay un tema interesante que les quería ir conversando, es ese cambio de nombre de la mielinolisis pontina, que yo tampoco lo sabía. De hecho, ayer cuando hacíamos las pruebas con el doctor Bailey, me lo fui desayunando, como solemos decir, ¿no? Pero pues yo soy residente de oftalmología, entonces para mí creo que muchas cosas son nuevas, aun cuando las haya aprendido inicialmente. Y él va a mostrar unos datos interesantes acerca de por qué en la hiponatremia crónica el riesgo de la reposición rápida es un poco más elevado. Me parece que ese era el punto donde él se iba a terminar. Y esto en parte es el gran terror un poco de nosotros a veces, como pues durante el internado o los médicos en urgencias o residentes de primeros años, es cuál es la reposición del sodio. Y ese es un tema extenso, pero pues voy a darle la oportunidad a Guillermo a tratarlo, las cosas que nos parece que son importantes y porque entiendan en qué pacientes es más riesgoso, cómo reconocerlo a tiempo y pues, por supuesto cómo hacerlo de la manera correcta. Gracias a la paciencia, Guillermo, no sé si nos puedes confirmar si nos escuchas. Sí, ¿en qué parte se desconectó el video? Ahí, cuando estás hablando de síndrome de desmielinización osmótica. Antes de esto sí había Sí, sí, Ya, eso sí lo perfecto. vimos, tranquilo.
Sí, eso, Ok, sí, perfecto. Ahí entonces estamos bien. Perfecto. Entonces, les decía que cuando hay hiponatremia crónica, ya el cerebro tiene más tiempo para adaptarse a la hiposmolaridad plasmática. ¿Ok? Entonces el cerebro se vuelve hipoosmolar también. El problema aquí es cuando hay una reposición muy rápida del sodio. ¿Por qué motivo? Porque las neuronas en este caso ya están hipoosmolares. Y si tú corriges muy rápido el sodio, si el sodio aumenta muy rápido en sangre, el plasma se vuelve hipertónico y las neuronas se van a deshidratar. El agua sale de las neuronas. Entonces, si la neurona se deshidrata, ocurre lo que se conoce como síndrome de desmielinización osmótica, en el que la vaina de mielina de las neuronas, de acá del cerebro y del tallo, se pierde, se destruye. Y en este caso el paciente no lo presenta inmediatamente. A veces tú corriges el sodio muy rápido, el paciente se puede ir a su casa ya sin síntomas, y a los 3 a 6 días empieza con paraparesias, paraplegia, cuadriplegia, y en el caso más dramático, un síndrome de atrapamiento, en el que el paciente no puede moverse, no puede ni siquiera hablar y se encuentra literalmente atrapado dentro de su propio cuerpo. Entonces tenemos que tener presente que la hiponatremia crónica se la corrige lento, y se los pongo en mayúsculas, subrayado, en negritas y en cursiva. Es muy importante esto aquí. ¿Qué pacientes tienen riesgo aumentado de presentar este síndrome? Aquellos con hiponatremia crónica y que tengan un sodio inicial menor a 105, pacientes alcohólicos, pacientes desnutridos y con enfermedad hepática avanzada. Y aquí les muestro un gráfico de un estudio muy antiguo del año 94, en el que hubo 56 pacientes. Y vemos como acá abajo están los pacientes con hiponatremia aguda. Las barras negras muestran que el paciente no tuvo complicaciones al reponer sodio. Las barras grises, que hubo secuelas transitorias, y la barra blanca, que hubo secuelas permanentes. Entonces, en los pacientes con hiponatremia aguda sintomática, en los que se hizo reposición lenta y rápida de sodio, no tuvieron complicaciones. En cambio, en los pacientes lentamente no tuvieron complicaciones. ¿Qué significa lentamente? Menos de 12.000 equivalentes en 24 horas o menos de 18 en 48 horas. Pero veamos qué pasó con los pacientes con hiponatremia crónica en los que se hizo una corrección rápida del sodio. Hubo un grupo que no tuvo ninguna complicación, pero como vemos, más de la mitad tuvo secuelas, algunos con secuelas permanentes y otros con secuelas transitorias. Por eso les repito que en el SDO la corrección del sodio debe ser lenta. Ahora bien, ¿en qué casos o cómo es el tratamiento con una solución hipertónica o solución al 3%? Yo me baso ahora en este artículo que sacó el American Journal de Enfermedades Renales. Es un artículo que se publicó en línea en el octubre de 2019, pero salió en la revista en febrero de 2020. Es muy actualizado. Y aquí en esta tabla vamos a ver. Si tenemos un paciente con hiponatremia aguda sintomática, o sea, de instauración en menos de 48 horas, si la presentación es con síntomas graves, ¿cuáles eran los síntomas graves? Convulsiones, coma, vómitos, etcétera, ¿no? Tienen riesgo insignificante de un SDO. ¿Cuál es la meta inicial? Subir rápidamente el sodio 4 a 6.000 equivalentes por litro y luego hacerlo en un incremento gradual. ¿Por qué aquí se lo hace rápidamente? Porque el paciente está con síntomas de herniación cerebral, está convulsionando, en coma, etc. Pero solo 4 a 6.000 equivalentes en las 2 primeras horas. Y luego tenemos que llegar a los valores normales del sodio. ¿Cómo se hace esto? El incremento rápido de 4 a 6.000 equivalentes litros es usando bolos de solución salina al 3% de 100 ml cada uno.
¿ok? Se puede dar hasta 3 bolos y cada uno debe ser administrado en 10 minutos. Es decir, paciente con hiponatremia aguda sintomática llega convulsionando, administramos 100 cc de solución salina al 3% en 10 minutos. Vemos si hay mejoría clínica y lo ideal sería determinar un nuevo sodio plasmático. Si no mejora, administramos otro bolo y así hasta completar 3 bolos de solución hipertónica. Y luego seguimos con una infusión hipertónica a 1 ml por kilo hora hasta normalizarlo. Y esto es algo que rompe un mito. No todas las hiponatremias hay que corregirlas lento. Si es aguda, sintomática, la guía estadounidense prioriza prevenir las complicaciones por edema cerebral a correr el riesgo de un síndrome de desmielinización osmótica que es insignificante en el caso de una hiponatremia aguda. En cambio, si el paciente tiene síntomas moderados, también el riesgo es insignificante de un SDO porque estamos en hiponatremia aguda, el cerebro todavía no se ha adaptado. Tenemos que normalizar el sodio. ¿Cómo? Con salina hipertónica a 1 ml por kilo hora hasta normalizarlo. Esto es muy diferente a lo que ocurre en pacientes con hiponatremia crónica. Pero algo muy importante que te dicen las guías estadounidenses es que hay que medir el sodio constantemente. Hay que medirlo cada 2 a 4 horas. Eso no puede fallar. En la hiponatremia crónica, aquella en la que el tiempo de instauración es mayor a 48 horas, que tenga una presentación con síntomas graves, moderados o leves, y que sea un paciente con riesgo alto de SDO. ¿Qué significa riesgo alto? Pacientes con enfermedad hepática, todo lo que vimos anteriormente, pacientes desnutridos, pacientes con sodio inicial menor a 105. La meta en ellos es subir idealmente 4 a 6 miliequivalentes en 24 horas. Pero si nos pasamos de este valor, no puede ser más de 8 en 24 horas. ¿Cómo es el tratamiento? Con solución salina al 3% para tratar síntomas severos, cuando hay riesgo de convulsiones o herniación. ¿Ok? Y en la fase temprana de la corrección, hay que medir el sodio cada 2 horas. Cuando digo salina al 3%, me refiero a igual que en el anterior. Hay que dar un bolo de 100 cc de solución salina al 3% y esperar mejoría en laboratorios o en los síntomas. Recordemos que si sobrecorregimos el sodio, si nos pasamos de 8 en 24 horas, lo que tendríamos que hacer en este caso sería bajar el sodio con agua libre o con dextrosa en agua. No hay problema en eso. ¿Ya? El asunto es no dejar la sobrecorrección por mucho tiempo porque puede haber, como ya vimos, desmielinización osmótica. Y en caso de una hiponatremia crónica, sintomática, con síntomas graves, moderados o leves, pero que tiene un riesgo de SDO intermedio, es decir, el paciente no tiene un sodio mayor a 105 de inicio, el paciente no es alcohólico, no es desnutrido, etc. La meta acá es subir 4 a 8 miliequivalentes en 24 horas, como máximo 10 y algunos dicen hasta 12, pero quedémonos con 10 en 24 horas y no más de 18 miliequivalentes en 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente llegó hiponatrémico y hoy le subí 10 miliequivalentes, mañana solo le puedo subir 8. ¿Ya? No me puedo pasar de 18 en 48 horas. ¿Ya? ¿Cómo se lo hace? Igual que los de alto riesgo, con solución hipertónica. Pero si no tenemos claro que estamos frente a una hiponatremia aguda, cuando no tengamos claro si la hiponatremia es aguda o crónica, hay que tratarla como una crónica, porque aquí sí priorizamos el riesgo de un síndrome de desmielinización osmótica, o sea que hay que tratarla despacio. No esperemos ver mejoría inmediatamente. Muchos pacientes con hiponatremia sintomática pueden estar entubados debido al edema cerebral y vamos a ver la mejoría recién cuando despierten.
En estos casos tenemos que medir el sodio plasmático constantemente. Y aquí les pongo el tercer ejemplo de la noche. Este está un poco más complicado que los anteriores. Tenemos una paciente de sexo femenino de 70 años que llega a la emergencia confusa, con náuseas y vómitos, que inició tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, 25 miligramos por hipertensión de reciente diagnóstico. Desde hace un mes está tomando este medicamento. Llega a la emergencia con una temperatura normal, frecuencia cardíaca en 105, presión 85-50, está hipotensa, frecuencia respiratoria en 14, saturando 100%, aire ambiente. Está desorientada en tiempo, espacio y persona, con mucosas secas, y no llama nada más la atención. No tiene edema en extremidades y está todo bien a nivel cardiopulmonar. Se empieza a hidratar a la paciente con una solución salina al 0,9% y luego de una hora llegan los laboratorios y tiene un sodio plasmático en 104, potasio en 2,8, un nitrógeno ureico en 27, creatinina en 1,4 y nos convulsiona en este momento. La pregunta ahora es, ¿cuál sería el paso a seguir en este caso? Muy bien, entonces ahora sí retomo un poco el micrófono, te dejo descansar, doctor Baylish. Gracias a quienes han seguido conectados, ya estamos bastante un poco más otra vez calmados en cuanto a señal. Y esta sí es una pregunta para que yo se las muestre, entonces denme un momento y van a ver en sus pantallas las opciones que mencionaba el doctor ahí. No sé, Guillermo, si quieras regresar al caso. Claro. En las diapositivas, porque ya ahí tienen puestas las preguntas, como para que lo revisen si quieren. Esto es un ejemplo también, por ejemplo, de que las preguntas en los exámenes pueden ser así, con casos, con ejemplos, y que nos toca hacer el cálculo, ¿no? Pero esto también son los pacientes que vemos en la vida real. Y les recuerdo también que las respuestas son anónimas, no hay ningún tipo de examen, no hay prejuicios si se equivocan. De hecho, los invito a equivocarse porque este es el momento de hacerlo, en el webinar, no con los pacientes, porque nuestro objetivo en la base y en el fundamento de todos es eso, ¿no? Darles la información para que puedan mejorar la calidad de la atención a sus pacientes. Hablábamos también un poco acerca de qué tan común son este tipo de complicaciones por reposiciones rápidas de sodio y si alguno de nuestros asistentes había visto pacientes con este tipo de problemas. Por ahí me parece que 2 respondieron que sí. Y el doctor Bucaram, que está conectado también, Jorge Bucaram, nos comenta que es cierto que las complicaciones de las reposiciones a veces se ven no en el momento de pasarle la infusión, sino días después incluso, que me parece un punto importante. Entonces tenemos ya casi el 50% participando. Vamos, por cuestión al tiempo, voy a terminar la encuesta y voy a mostrar los resultados. Listo, bien. Entonces, si los ven, no sé si qué comentario nos puedes decir. Parece que la mayoría opina que el paso a seguir es un bolo de solución salina hipertónica al 3%, 100 ml en 10 minutos. Ya, perfecto. A ver, aquí tenemos algo acerca del caso. Está indicado el bolo de solución salina al 3% por hiponatremia con síntomas graves. Es cierto que es una hiponatremia crónica, pese a que el tiempo de instauración aparentemente es corto, la paciente lleva tomando hidroclorotiazida desde hace un mes. Este es el dato clave, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aumentar 4 a 6 miliequivalentes para prevenir o revertir el edema y evitar futuras convulsiones. Eso es muy importante. Entonces, luego de haber administrado, la respuesta es la C. Luego de haber administrado el tratamiento apropiado, que es esto de aquí, le dimos un bolo de solución salina al 3% en 10 minutos, las convulsiones ceden. Le realizamos un nuevo sodio, recordemos que el inicial era de 104, y vemos que ahora está en 108. Subimos, como era el objetivo, 4 miliequivalentes para prevenir futuras convulsiones. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el paso a seguir? Medir el sodio cada 2 horas y llegar máximo a 112. Bueno, les dejo las opciones aquí. Está bien, las puedes mencionar, Guillermo, y puedes aclarar cualquier cosa o apuntillar cualquier cosa, y nuestros panelistas también, en este momento, mientras la gente va
pensando en la respuesta, sin decir cuál es la correcta, pues pueden hacer observaciones al caso. Sí, si algún panelista quiere mencionar algo, puede hacerlo. Yo les puedo comentar que vi en una ocasión un paciente con un SDO cuando estaba rotando en mi internado en una sala de neurología, y me tocó verlo en el estadio más dramático. Estaba con un síndrome de atrapamiento. Un paciente al que se le corrigió el sodio rápido y solo movía los ojos. No podía hacer nada más. No movía manos, piernas, no podía hablar. Estaba con un síndrome de atrapamiento del libro. Bueno. Sí, algunos de ustedes nos están pidiendo los artículos a que hace referencia el doctor en la charla. Eso se los podemos hacer llegar por los correos que pusieron durante la inscripción. No se preocupen en cuanto a ese material. Las opciones son las opciones que por supuesto se ven en la diapositiva. Esa la A corresponde a la A, la B y así sucesivamente. Y ya veo que menos la mitad de ustedes ha votado y voy entonces a mostrar los resultados. Listo, Guillermo, si los puedes ver. Ok, la mayoría respondió bien. Vamos a ver por qué. Guillermo, ¿nos escuchas? Sí. Como vemos aquí, si se me escucha ahora, confírmame. Sí. Sí, al doctor Bailey se le escucha muy bien. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, se trata de un paciente con hiponatremia crónica, una señora con hiponatremia crónica que tiene factores de riesgo para síndrome de desmineralización osmótica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sodio inicial menor a 105, recuerden que estaba en 104. Y también hipocalemia. ¿Qué es lo ideal en este caso? Aumentar de 4 a 6 miliequivalentes y no pasarse de 8 en 24 horas. Y además, en la fase temprana, medir el sodio cada 2 horas. Por lo tanto, la respuesta es la A. El sodio inicial era de 104. Como vemos aquí, no hay que pasarse de 8. 104 más 8 da 112. Es lo máximo que podemos llegar en 24 horas. Y obviamente medir el sodio plasmático cada 2 horas, ¿ok? No tenemos que bajar el sodio con dextrosa por riesgo de desmineralización porque no nos hemos pasado. Ahora, la pregunta que pueden hacerse ustedes es, en nuestro medio, por lo menos en mi hospital y en los que he trabajado, no hay soluciones salinas al 3%. ¿Cómo preparamos una solución hipertónica? Tenemos que saber cuántos miliequivalentes tienen las soluciones con las que trabajamos. La solución salina al 0,9% tiene 154 miliequivalentes de sodio. La solución salina al 3%, la hipertónica, tiene 513. El lactato de Ringer tiene 130 y las ampollas de cloruro de sodio, el soletrol sodio, tiene 34, tienen que ser ampollas de cloruro de sodio al 20% de 10 ml, que son las que más se manejan en nuestro medio. Si son de 20 mililitros, cambia la concentración. Pero si son de 10 ml, tiene 34.5 miliequivalentes. Entonces, ¿cómo armamos la hipertónica al 3%? Tenemos que en una solución salina al 0,9% de 1000, retirar 110 ml y que solo queden 890. Y agregamos 11 ampollas o 110 ml de soletrol sodio a la solución. Y vamos a tener una solución de 1000 con 517 miliequivalentes de sodio. Nos pasamos un poquito, que son 513 a los que teníamos que llegar, pero es una solución hipertónica al 3%, un poquito pasada, es muy aproximada. En cambio, si usamos una solución de 500, administramos la mitad de ampollas
tendríamos que retirar 55 mililitros de la solución salina y agregar 55 ml de ampollas de cloruro de sodio. De esta manera tendríamos en 500 ml 517 miliequivalentes de sodio. Así se arman las soluciones hipertónicas, pero es muy importante lo que les dije. Yo les hablo de ampollas de cloruro de sodio al 20% de 10 ml. Si fueran de 20, sería la mitad, ¿ok? Por eso me gusta más manejarme por los mililitros de las ampollas más que por la cantidad de ampollas. Ahora bien, en mi hospital no me dejan, pongamos otro caso que puede darse, no te dejan gastar tantas ampollas de sodio para hacer una hipertónica porque solo vas a usar 100 ml. Quiero pasar una cantidad exacta de miliequivalentes. Y aquí es donde entran las fórmulas que muchos se utilizan, que en realidad las últimas guías no recomiendan usarlas, ya porque no, el valor que tú sacas en la fórmula, el resultado, no es la cantidad exacta de sodio que pasa, por más que hagas la fórmula de una manera muy cuidadosa. Entonces, hay una fórmula muy conocida que es la del déficit de sodio, que eso de ahí ya quedó en la historia de la medicina. La que se utiliza ahora y recomiendo usarla la guía europea en el caso de que utilices una fórmula es la de Adroguema-Díaz. ¿Qué nos dice esta fórmula? La fórmula es la siguiente: sodio de la infusión, es decir, la cantidad de miliequivalentes que tiene la infusión, menos el sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. Y vamos a ir lento. ¿Cómo se saca el agua corporal total? En hombres es 0.6 por el peso en kilos, porque los hombres somos 60% agua. Y en mujeres sería 0.5 por el peso en kilos, porque las mujeres son 50% agua. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Tenemos un paciente masculino de 80 kilos de peso, con diagnóstico de hiponatremia hipovolémica, y vamos a imaginar que es crónica, ¿ok? Y tiene un sodio inicial de 120 miliequivalentes. Entonces, hagamos la fórmula de Adroguema-Díaz. Tenemos el sodio de la infusión, vamos a ponerles de ejemplo, esto de aquí no lo haríamos, pero de ejemplo, con una solución salina de 1000 cc al 0,9%, que tiene 154 miliequivalentes. Entonces, sodio de la infusión, 154 miliequivalentes, menos el sodio del paciente, el sodio plasmático, que es 120, sobre el agua corporal total más 1. 0.6 por el peso en kilos más 1. Esto es igual a 34 sobre 48 más 1, es igual a 34 sobre 49, y el resultado es 0.69 miliequivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada litro de solución de cloruro de sodio al 0,9%, el sodio sérico va a subir 0.69 miliequivalentes. O sea que si yo le paso un litro a este paciente, le va a subir el sodio de 120 a 120.6. Pero yo no le quiero subir 0.69 miliequivalentes. Le quiero subir 10. ¿Ya? Entonces hacemos una regla de 3. Si un litro de solución salina al 0,9% le va a aumentar 0,69 miliequivalentes, ¿cuántos litros necesito para aumentar 10? La respuesta es 14.4. O sea, yo le tendría que pasar 14 litros de solución salina. Obviamente eso no vamos a hacer, encharcamos al paciente. Y para eso se inventaron las ampollas de sodio. Entonces vamos a hacer un ejemplo de verdad. Este mismo paciente, vamos a armar una solución salina de 1000 con 6 ampollas, 60 ml de ampollas de cloruro de sodio al 20%. Como cada ampolla tiene 34.5 miliequivalentes, 34.5 por 6 ampollas da 207 miliequivalentes. 207 más los 154 que tiene esta solución de 1000 nos da 361. Este es este valor en la fórmula.
el sodio de la infusión. Vamos a tener una solución de 1000 con 361 miliequivalentes de sodio. Entonces, usemos la fórmula de Adroguema Díaz, que nos dice sodio de la infusión 361 menos 120, que es el sodio del paciente, sobre el agua corporal total, que era 49, ¿no? Y esta resta da 241. Nos da un resultado de 4.9 miliequivalentes por litro. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada litro de solución salina, o sea, de esta solución que armamos, el sodio sérico va a subir 4.9 miliequivalentes. Pero yo le quiero subir 10. Entonces hacemos la regla de 3. Si en un litro de esta solución que armamos, el sodio le va a subir 4.9 miliequivalentes, ¿cuántos litros necesito para subir 10? La respuesta es 2 litros, y esto es más manejable. Entonces podemos armar una solución de 1000 cc más 6 ampollas de soletrol sodio, y si le pasamos 2 litros en 24 horas, el sodio me va a subir 10 miliequivalentes. Como les dije, la fórmula del déficit de sodio ya no debería utilizarse, sino esta de aquí. Y recuerden que las fórmulas son una aproximación, por lo que es importante medir frecuentemente el sodio. Se han hecho estudios en los que médicos utilizan fórmulas y dejan reponiendo el sodio al paciente. Y luego cuando miden el control, ha aumentado más de lo que ellos esperaban. Entonces, las últimas guías de los estadounidenses no enfatizan mucho el uso de fórmulas, ¿ya? Sino medir el sodio frecuentemente. Y si estamos en una hiponatremia crónica, cambiamos a una solución isotónica si ya estamos llegando al límite superior. De esta manera ya tendríamos los 5 mandamientos, que son: tendrás un sodio menor a 135, determinarás la osmolaridad plasmática, determinarás la volemia del paciente, solicitarás un examen de orina y tratarás según la causa. Y yo agregaría aquí, y también según los síntomas y el tiempo de instauración. Entonces aquí tenemos el algoritmo completo que yo les armé hace un rato. Y también quisiera agregarles algo más aquí. Si tenemos una hiponatremia, sodio menor a 135, y de entrada tenemos síntomas graves, lo que hay que hacer es dar hipertónicas. Si no tenemos síntomas graves, seguimos con los otros mandamientos para tener un manejo adecuado y tratar la hiponatremia según la causa. Eso sería todo. Les agradezco por el tiempo, disculpen por las fallas en la conexión que hubo un par de veces, y no sé si uno de los panelistas quiere decir algo adicional. Sí, yo creo... Podemos dejar de compartir la pantalla. Claro. Y a los panelistas activar los videos. ¿Sí se escuchó bien la última parte? ¿Todo? Sí, ya al final mejoró mucho. La parte de reposición, por supuesto, eso es complicado, ¿no? Por eso, como veía en el chat, recuerden que la grabación de la charla la vamos a subir a los canales de YouTube, tanto la del Dr. Baelish, la de SMA, la pueden revisar con calma y repetir a su ritmo pues las partes un poquito más densas. Listo, los dejo abiertos a las discusiones. Jimmy, no sé si puedas recopilar algunas de las preguntas que hemos visto en el chat también. Yo quería aprovechar para felicitar al doctor Baelish Bejarano, excelente intervención, muy didáctico, es un tema difícil, y nada, felicidades, lo hizo muy bien. Conversaba pues por interno con algunos de mis compañeros que están también viendo la charla, que estamos quedando sin preguntas porque todo ha sido bastante claro. Una de las causas, una de las cosas, aunque suene repetitivo, quería decirle a los que nos acompañan aquí, es siempre tratar de identificar la causa, ¿sí? La causa de la pérdida del sodio. El uso amplio de diuréticos en la comunidad es una de las causas bastante de hiponatremia, entonces, sobre todo las tiazidas, es una de las principales causas, entonces siempre averiguar sobre los medicamentos que están tomando los pacientes.
No sé si los otros panelistas por Sí, ahora, tengo un eso. par de más de observaciones, pero pues quería darle... Quería felicitar al doctor Bejarano, excelente charla, todo muy claro, los conceptos, nos deja muy poco para poder comentar, pero quería puntualizar una situación y pues lo ponemos a discusión. Es muy difícil poder establecer si un paciente que viene ambulatorio presenta una hiponatremia aguda o crónica, ¿sí? Y es más fácil que saber uno que si es aguda, si está en el contexto de que sea un paciente que hizo un deportista que hizo un esfuerzo físico bastante severo, como por ejemplo el de una maratón, o si estamos en el contexto del consumo de MDA. Ahí tendríamos el chance de saber que en realidad es una hiponatremia aguda a los pacientes ambulatorios. De resto, los otros pacientes que nos van a ingresar ambulatoriamente es muy difícil poder establecer. ¿Por qué? Porque la severidad en cuanto a la presentación clínica de la sintomatología neurológica lo puede tener tanto el paciente que viene con agudo o paciente con crónico. Entonces, si no tenemos eh, totalmente establecido el contexto de que sea agudo o crónico, lo vamos a tratar en forma crónica y deberíamos tener bastante cuidado en la forma de hacer la reposición. Sí, eh, como esa parte para puntualizar. No sé qué alguna otra opinión. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice, doctor. Otra de las causas de hiponatremia aguda sintomática. Recuerden que cuando hablamos de aguda sintomática, tenemos que estar seguros de que es aguda. ¿Ok? Como dice el doctor, las causas más frecuentes son el uso de MDA, que es el éxtasis, maratonistas que toman abundante agua y pierden electrolitos, y también otra en la que podemos estar totalmente seguros de que se trata de una hiponatremia aguda es en los pacientes hospitalizados. Si hoy ingresó un paciente con apendicitis, lo operan y vemos que tiene el sodio hoy normal, ese paciente después de la cirugía va a estar en NPO, no va a recibir nada por vía oral, no va a recibir solutos y lo van a alimentar por vía intravenosa. Es muy frecuente que estos pacientes por vía intravenosa reciban dextrosa. Si no le colocan a la dextrosa electrolitos, los requerimientos diarios de sodio y de potasio, va a recibir dextrosa en agua, y esa dextrosa en agua puede diluir el medio interno y producir una hiponatremia en ese contexto. Entonces, si al día siguiente un paciente operado lo ves con trastornos neurológicos y ves que tiene el sodio en 120 e ingresó con un sodio en 137, no nos cabe la menor duda que estamos frente a una hiponatremia aguda, porque nos consta por laboratorios del día anterior que estaba normal. Yo diría que en ese caso, en casos de maratonistas o en el caso que mencionó, consumo de MDA, serían los únicos de hiponatremia aguda sintomática y que no tendríamos que tener miedo con la reposición. El resto traten de reponer como una hiponatremia crónica. Yo también Lo quería otro, aportar sí. algo, felicitar al doctor Bejarano, que me pareció excelente la exposición, muy dinámica, como dijo la doctora Gaibor, y quería recalcar la importancia de realizar una buena historia clínica al paciente, algo que no se puede pasar por alto, para poder identificar realmente cuál sería la causa y poder guiarnos realmente al tratamiento. Otra cosa que también es importante recalcar, que no hay que dejar a un lado el control del sodio, como bien lo dijo y lo especificó el doctor Bejarano, a pesar de que se vuelve un poco tediosa, a veces las guardias por estar haciendo los controles es algo muy importante y realmente a partir de eso buscar y hacer la reposición adecuada para no pasarnos más de lo que tenemos que reponer en las 24 horas. Frente a ese control de sodio que debemos estar realizando y pues en parte de la bibliografía que colocó el doctor Bejarano, por lo menos los americanos lo que están indicando es hacer la medición de sodio muy frecuente, tanto así como 2 horas, cada 2 horas. En algunas instituciones puede llegar a ser eso muy difícil, inclusive en las unidades de cuidados intensivos va a ser muy difícil también estarle realizando eso. Por lo menos entonces podríamos
dar alguna flexibilidad en cuanto a la toma de ese laboratorio, pero tener muy cuidado también en la forma en que se está reponiendo, ya que, digamos, ellos lo que intentan en parte también es, eh, dan unos volúmenes altos para la reposición de sodio, pero están muy vigilando muy estrechamente, lo cual a ellos les permite realizar eso. Para algunas instituciones donde no podemos hacer eso, podemos hacerlo de la manera como él lo indicó con la fórmula y de esa manera podemos calcularle cuánto es la infusión y hacer un control no tan estricto cada 2 horas, sino pasarlo a un espacio de cada 6 horas. Con eso, pues, para hacer la vigilancia y demás y prevenir las complicaciones. Otro chance, pues un consejo adicional es que si el paciente llega y yo tengo que hacerle la fórmula o el rápido el cálculo, le puedo realizar a través de la fórmula o los cálculos que alguna vez se publicaron en la revista de New England y es la mitad del peso en cc por hora. Eso tiene un aproximado hacia la fórmula que él nos mostró, más o menos entre más o menos 2. Y después yo le puedo realizar el cálculo y ajustarle la infusión. Con eso puedo hacer y tomar decisiones rápido, sobre todo si voy a estar en urgencias. Eso sería una cosa adicional. Yo creo que fórmulas hay bastantes, por supuesto. La idea es hacerlo algo práctico y la idea también es cuando quizá uno no tiene esa práctica y no está inmerso en este tipo de cálculos a diario, pues lo importante, lo primero, es saber que existen y saber dónde encontrarlas. Y saber qué puede pasar si lo hacemos mal. Y yo creo que con eso, pues, y luego de esta charla, esperamos que tengan claras esas referencias. Simplemente, como otro punto de vista, y es algo ya más básico, pero el concepto, entender que el sodio en plasma es una dilución. Entonces la hiponatremia tiene dos factores, puede ser o por pérdida de sodio o por aumento de agua. Entonces eso lo mencionaba también muy bien Guillermo en la charla, y es que la hiponatremia no es solo un trastorno del sodio, sino que es también un trastorno del agua. Y en ese concepto es donde se basa realmente pues, el resto de la clasificación y los abordajes, y entender eso de ahí es importante. Incluso el tema de soluto y dilución es importante al momento de calcular y cómo conformar, digamos, las diluciones al 3% y lo demás, y saber que pues hay que jugar con ambos factores. Yo tengo un comentario que no hay que olvidar que, por ejemplo, los pacientes que presentan síndrome de secreción inapropiada de ADH, la etiología que pues se manifiesta como una verdadera hiponatremia, ¿no? Y que esta, pues ya sabemos que las manifestaciones de la verdadera hiponatremia son neurológicas, pero muchas veces las causas de este CADH son secundarias a patologías neurológicas, tumores cerebrales, neurocirugías. Entonces, para nosotros, el paciente llega con manifestaciones neurológicas, pero es importante hacer una valoración neurológica completa. ¿Sí? Si el paciente tiene una clínica de un stroke, una hemorragia, sí, no sé, una hemorragia intracraniana, obviamente hay que asegurar pues el paciente, estabilizarlo, darle prioridades, pero siempre hacer un diagnóstico diferencial de los trastornos neurológicos que pueden ser causa o de la hiponatremia o consecuencia. Y como otra cosa adicional a lo que dice la doctora Ivette, me parece bueno resaltar lo que ella al principio dijo en cuanto si se encuentra producida por algún evento adverso de algún medicamento, en este caso, digamos, las tiazidas, sería importante que al momento del egreso se le dé alguna indicación al paciente especial de que ese medicamento no lo vaya a volver a utilizar en algún futuro y se elija otro antihipertensivo para su manejo. Entonces se le puede dar algún rótulo o algo para que se le lleve al profesional, al médico que le está siguiendo a través de forma ambulatoria para que se guíe y tenga la precaución de no iniciarle nuevamente el tratamiento. Con eso evitamos reingresos. De acuerdo. Bien, yo quería recordarles, como decía bien en el chat, las charlas de este tipo las van a encontrar muy bien siguiendo en redes también al Dr. Baylis, que ha compartido cuáles son sus cuentas en el chat. Lo van a ver también en nuestras redes, porque pues, por supuesto muchos de este nivel de la charla se debe gracias al esfuerzo que le pone a las diapositivas, y tiene otro tipo de contenido de la misma calidad en su canal y lo pueden revisar ahí. He visto varias preguntas, más pena porque pues ya nos estamos extendiendo del tiempo que teníamos previsto.
Muchas de ellas nos las vamos a quedar. El tema es abrir la curiosidad y mostrarles la forma en cómo se pueden hacer las cosas y cuáles son los problemas si no se hacen. Y yo les había prometido también que si se quedaban hasta el final iba a haber una pequeña sorpresa. Yo, si quieren, les muestro la sorpresa, voy a compartir pantalla y después de eso les dejo un espacio a cada panelista para que haga ya digamos, el concepto final y pueda aprovechar y se despide. Entonces, brevemente voy a compartir. Y la sorpresa es esta. Entonces, queremos comentarles el siguiente webinar que vamos a tener este jueves a las 8:30 de la noche con el Centro Dermatológico Oyague y el grupo AEMPI de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, los doctores Oyague, que esta vez hemos reunido a los tres, padre e hijos. Va a hablar el doctor Edgar Oyague acerca de las manifestaciones cutáneas en tiempo de cuarentena. ¿Cuáles son esas lesiones comunes que a veces nos pueden consultar a nosotros como médicos, como estudiantes de medicina? Y ellos que han recibido estas imágenes durante estos días, pues nos van a orientar y nos van a guiar. Va a ser un taller eminentemente práctico. Esa es la invitación. Y lo otro es que si ustedes comparten esta imagen, y voy a hacer una pausa para que la hagan captura, la comparten en sus cuentas de Instagram, etiquetan y siguen a las cuentas de CEMEDI y de AEMPI, van a entrar en un sorteo por un curso del examen de habilitación de ejercicio profesional o un examen del CASES virtual por parte de CEMEDI que vamos a escoger y vamos a anunciar en redes también justamente el día del webinar también para que lo vean. Entonces esta es la invitación, les vamos a compartir el link en el chat y en nuestras cuentas. Eso es lo que quería hacer, hagan en la captura y voy a dejar de compartir la pantalla, aprovechen y voy a aprovechar para que cada uno de nuestros expositores haga un cierre. Entonces, Guillermo. Bueno, creo que tenemos que tener claros los pasos a seguir frente a una hiponatremia. Como vimos, la gran parte del tratamiento va enfocada a la causa. Y solo si es que tenemos síntomas neurológicos moderados o graves, hay que usar hipertónicas. Y que no nos dé miedo, si nos pasamos en una reposición, bajar el sodio. No hay problema. Le administras al paciente agua libre o dextrosa en agua y disminuyes el sodio si te has pasado. Recuerden que el sodio se lo corrige lentamente. Perfecto. Doctora María Fernanda, ¿algún último recomendación o aclaración? Estás en mute, perdónanos. Ahí sí. Ya, ahora sí. Quería agradecerles a ustedes por la invitación. Realmente fue muy provechosa, tanto para los panelistas como para las personas que estuvieron pendientes de la exposición excelente del doctor Bejarano. Hasta les cuento que a mí también me aclaró bastantes dudas que tenía en cuanto a el manejo de la hiponatremia, ya que estoy nueva, digámoslo así, en el área de manejo de hiponatremias, es donde estoy trabajando actualmente como posgradista. Y bueno, agradeciéndoles a todos por estar pendientes y los invito a los demás webinars que estén a continuación con ustedes. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Ferney. A todos, muchas gracias. Al grupo, gracias por la invitación. Pienso que todo quedó dicho en los 5 mandamientos. Tener ese enfoque va a ayudar y nos va a permitir manejar adecuadamente los pacientes. Además, el doctor Bejarano hizo una excelente resumen y presentación para que todos lo tuviéramos bastante claro. Sería muy bueno que entonces ustedes tuvieran al alcance o a la mano en sus trabajos esta presentación o por lo menos a los algoritmos al final, que es donde uno puede tratar de tener alguna guía en algún momento. Muy bien, muchas gracias, Fernández de Colombia. Nos dio mucho gusto que puedas estar presente. Doctora Gaibor. Bueno, yo más que un cierre con contenido científico, que el doctor Bejarano lo ha hecho pues más que completo, quiero darles un consejo maternal. No tengan miedo de consultarles a algún residente mayor, algún posgradista mayor cuando estén ante un paciente con hiponatremia sintomática.
porque el paciente, como lo insistió el doctor Bejarano, la hiponatremia se corrige lentamente. Entonces es mejor primero pedir una ayuda, asesorarte, revisar 2 veces el cálculo antes de arriesgarte a mandar, pues a pasar una solución hipertónica. Debo confesar que de los residentes mayores a los que yo principalmente molesté es al doctor africano. Entonces, pues este es un proceso, no todos aprendemos, no todos pues nos grabamos sabiendo, esto es un proceso y entonces en la práctica está todo y pues nada, que les sea muy provechoso y puedan seguir revisando este excelente seminario pues en YouTube. Gracias a todos por su asistencia. Bueno, entonces creo que todo está dicho. Les agradecemos a todos por quedarse incluso en esta hora de la cena, en otro webinar más de CEMEDIC. Por favor, síganos en las cuentas porque la próxima semana tenemos el webinar de dermatología y el resto del mes vamos a tener varios programados. Nos encanta su participación. Gracias por estar conectados. Los dejo ya para descansar. Ha sido un gran sábado en la noche. Muchas gracias a nuestros panelistas, nuestro expositor y sobre todo a ustedes, que realmente el contenido es para esto, para compartir y aprender juntos. Voy entonces a cerrar la sesión y me despido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, gracias.